Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 11, conformado por Vicente Barajas, Eloy Herrera, Sebastián Marín y Alan López. Vamos a presentar el tema del porfiriato, puesto que nos pareció un tema bastante interesante dentro de la economía de México, y vamos a empezar. ¿El porfiriato perjudicó o ayudó a la economía en México? El deseo de poder de Porfirio Díaz lo llevó a convertirse en presidente de México, luego en dictador. Ahí se eternizó en el poder durante alrededor de 35 años. El porfiriato en México tuvo su inicio en 1876 y tocó su fin en 1911, un periodo que siguió al conocido como la República Restaurada de Benito Juárez. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Díaz se sumó a la causa liberal de México y tuvo una activa participación en la Guerra de Reforma ocurrida de 1858 a 1861. Su desempeño le dio algo de prestigio, pero este no le alcanzó cuando disputó ante Benito Juárez la presidencia de México. Fue vencido en dos ocasiones, 1867 y 1871. Meses después de haber ganado la segunda presidencia, Juárez murió de una angina de pecho el 18 de julio de 1872. El grupo en el poder trató de que Sebastián Lerdo de Tejada se quedara con la presidencia. Díaz se levantó en armas en lo que se conoce como el Plan de Tuxtepec. Ahí acuñó la famosa frase de sufragio efectivo y no reelección, que 30 años después se la achacaron a Francisco I. Madero. Porfirio Díaz se convirtió en el presidente de México. De esta forma, inició el porfiriato en 1876. La gestión de Porfirio Díaz fue radicalmente diferente a la de Benito Juárez. Las haciendas volvieron a producir, los propietarios sintieron la confianza necesaria para invertir su dinero y propiedades. Sin embargo, los patrones se aprovecharon de la ignorancia de los mexicanos y en lugar de pagarles con dinero, lo hacían con vales de despensa y más. Muy pronto surgieron las famosas tiendas de raya, que convirtieron prácticamente en esclavos a los trabajadores. Mientras que muchos países del mundo se acercaban al siglo XX con importantes avances, México sufría un retraso importante derivado del movimiento de independencia. Porfirio Díaz estaba decidido a sacar adelante a su país. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se pudo ver un gran incremento en las extensiones de ferrocarriles, en las extensiones viarias. Hubo un gran incremento, puesto que esto ayudaba demasiado al movimiento de los obreros, del Producto Interno Bruto del país, que mayormente en esos tiempos eran minerales preciosos, minerales industriales y productos agrícolas. Que tanto como las ferrocarriles, hubo una gran exposición, una gran venta de estos productos a nivel internacional, haciendo que la economía del país aumentara de manera abrupta con Porfirio Díaz en el país, puesto que ayudaba al desarrollo europeo y norteamericano con los productos que se exportaban. También con Porfirio en el poder hubo un gran cambio en la moda, puesto que se tomó un estilo un poco más francés, con los hombres usando sombreros de copa alta, saco, pantalón de vestir, zapatos y pues camisas abotonadas. Las mujeres vestidos un poco más apumpados, son vestidos largos, apumpados y con sombreros demasiado grandes, circulares, para pues, taparse y eso. Mayormente en el porfiriato se tomó el tipo de vestimenta que usaban los franceses, puesto que Porfirio prefería ese tipo de vestimenta, o eso se dice por ahí. El contraste aquí con la gente pobre es que esta gente se limitaba a usar ropas básicas y simples, con telas pues baratas, tanto en hombres como mujeres. Era una diferencia que se notaba, una gran diversidad social, en el cual con el simple hecho de cómo te vestías te catalogaban y te trataban. A pesar de estas desigualdades y estas distinciones sociales, México logró algo llamado la paz porfiriana. Se llamó así después de que México pasara por un periodo de tranquilidad, sin problemas ni peleas contra algún otro país, ya que pues antes del porfiriato México había transcurrido por muchas guerras, problemas, tanto económicos, sociales y políticos, y llegado al porfiriato pues se tuvo una tranquilidad, cierta paz.
entre comillas, ya que el gobierno tenía todo el poder. Porfirio Díaz eliminó a quien no estaba de acuerdo con la forma de pensar que él tenía, ya fuera siendo a la fuerza o realizando ciertas alianzas. El orden que tuvo fue a base de mucha violencia. No se permitía ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de movimiento social, mucho menos de los trabajadores, tales como las huelgas de los trabajadores en los 1906 y 1907 fueron duramente reprimidos. La idea que tenía Porfirio Díaz sobre el orden y el progreso era importante y a cualquier precio, ya que esta, según él, era la clave para que México alcanzara el éxito deseado. Debido a todo esto, aunque el porfiriato fue un gran gobierno autoritario, de cierta forma no podemos negar que tuvo una modernización y un progreso industrial y cultural muy grande hacia México. A nivel industria y económica, México creció infraestructuralmente debido a que uno de los puntos más notables del porfiriato es que se construyeron muchos ferrocarriles que unían regiones, lo cual facilitaba el comercio y la exploración de los recursos naturales. También se mejoraron los puertos y se instalaron los telégrafos para facilitar la comunicación entre los diferentes países y regiones. Una parte también se debe a la inversión extranjera, ya que llegaba mucho dinero de parte de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, debido a que se invirtieron en lo que son las minas, donde se extraía plata, oro y cobre, y debido al recurso natural del petróleo, se pudieron hacer lo que son los trenes y fabricar lo que son los textiles. Debido a esto, pues México se transformó en un gran exportador de lo que es la materia prima. A nivel de agricultura también se impulsó la producción de los cultivos para venderles a otros países, principalmente fueron café y azúcar. Esto significó un aumento a nivel de agricultura, pero como consecuencia significó que se quitaban las tierras a los pueblos indígenas y a los campesinos que habitaban ahí desde algún inicio. Ya hemos hablado sobre los avances y la modernización del porfiriato, pero ahora nos adentraremos en la otra cara de la moneda, el alto costo social de este progreso. La realidad es que el régimen de Díaz profundizó las desigualdades en México. En la base de la pirámide social encontramos una inmensa mayoría de indígenas y campesinos sumidos en la pobreza, con un alarmante 85% de analfabetismo. La riqueza se concentraba en muy pocas manos. El sistema económico se basaba en el latifundio, con enormes extensiones de tierra propiedad de unos pocos hacendados. La mayoría vivía en condiciones de semiesclavitud a través de las infames tiendas de raya, donde a los trabajadores no se les pagaba con dinero, sino con vales que solo se podían canjear en la tienda de la hacienda. Los precios eran inflados, generalmente generando deudas impagables que pasaban de padres a hijos atándolos de por vida. El error de Porfirio Díaz no fue solo permitir esta pobreza, sino no combatirla, y en muchos casos agravarla. El despojo de tierras a comunidades indígenas fue una práctica sistemática. Un ejemplo claro y doloroso es lo que le ocurrió a la familia de Emiliano Zapata, un suceso que sembró un profundo resentimiento y fue una de las causas directas de su participación en la revolución. Y políticamente la situación era insostenible. Díaz se reelegía continuamente, primero cada 4 y luego cada 6 años, modificando la Constitución para permitir la reacción indefinida. Esto ahogó la vida política del país y sembró semillas de la dictadura, cerrando las puertas a cualquier cambio pacífico. Con la llegada del siglo XX el aire comenzó a cambiar. En 1907 Porfirio Díaz concedió la famosa entrevista a Díaz Creyman, donde insinuó que no se reelegiría. Esto abrió una falsa esperanza de cambio y democracia en el país. Pero fue solo una ilusión. Ante la aparente apertura, surgieron nuevas voces de oposición como Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón, quienes comenzaron a desafiar al régimen. Paralelamente, el periodismo crítico ganó una fuerza inaudita. Diarios como El Hijo del Avisote publicaron fuertes sátiras. Fue aquí donde José Guadalupe Posada creó la icónica calavera garbancera, que más tarde Diego Rivera inmortalizaría como la Catrina. Esta imagen era una poderosa crítica. Simbolizaba un México elegante vestido por fuera, pero hambriento y desmoronándose por dentro, evidenciando la falsedad de la paz y el progreso porfirista. Incluso los festejos del centenario de la independencia en 1910, que fueron extremadamente lujosos y pomposos, sirvieron para evidenciar el abismo entre la élite celebrando y la mayoría de la población sumisa en la pobreza. Eran un reflejo de un régimen que se desmoronaba. Los aires de cambio ya eran imparables. El porfiriato entraba en su fase final, preparando el escenario para lo que sería la Revolución Mexicana. Nuestra conclusión como equipo es que el porfiriato fue un periodo de grandes contrastes. No podemos simplificarlo como que solo atrasó o solo fue un progreso. Es innegable que hubo una notable modernización económica y desarrollo de infraestructura,
junto con un florecimiento cultural y artístico que sentó bases importantes para el país. Sin embargo, todo esto se logró a un costo social altísimo, una profunda desigualdad, una explotación laboral brutal y un régimen político autoritario que sofocó las libertades. Porfirio Díaz no resolvió los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, al contrario, los agudizó, lo que llegó inevitablemente al estallido de la Revolución Mexicana. Este periodo de nuestra historia nos deja una lección fundamental, la importancia de un desarrollo inclusivo y la necesidad de buscar siempre un equilibrio entre el progreso material y la justicia social. Son lecciones que sin duda siguen siendo muy relevantes para el México de hoy.